estamos de vuelta aquí en El Defensor del Pueblo y el Pueblo, el programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, abordando el tema o desmenuzando el tema que ya vemos que vamos a necesitar varios programas más por el contenido tan denso que nosotros tenemos, del sistema dominicano de seguridad social. Vamos a hablar de las dos partes, es decir, de la parte de las ARS o las administradoras de riesgos de salud y también de las AFP, de las administradoras de fondos de pensiones. Dice Jaira, en el área de salud, es decir, nosotros tenemos nuestro seguro, trabajamos, nos dan un carnet con un seguro. Esa área de seguros de salud, ¿cuáles son los tipos de seguros que la ley prevé en República Dominicana? Bueno, mira, en términos generales, la ley prevé 3 tipos de seguro, independientemente del seguro de salud. Prevé el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es el tema de las pensiones. Prevé el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales, como su nombre lo dice, para cubrir los riesgos que puedan tener los empleados en el trabajo, ya sea por accidente o por enfermedad profesional. Muy bien. Pero específicamente en el área de salud, el seguro familiar de salud es el seguro que viene a proteger la salud física y mental de los afiliados y de sus familiares, es decir, de sus dependientes. Este seguro tiene 2 tipos de prestaciones, que son prestaciones en especie, el plan básico de salud, lo que conocemos propiamente como el seguro, y en dinero, que es aquel, o sea, prestaciones económicas, que es aquel que viene a cubrir lo que son los subsidios por enfermedad común, subsidio por maternidad y lactancia. Ya luego tendremos que abordar estos temas de manera separados porque son muy importantes que la población conozca realmente qué son esos beneficios y cómo puede adquirirlos. Bien, entonces ese seguro familiar de salud es el que, en cierto sentido, la doctora Zoila Martínez Guante le ha abordado al Senado de la República, señalando que tiene esas partidas, ¿verdad? Esas partidas por diferentes cuestiones que tienen que ver con la salud, que no son agotadas y que de alguna u otra forma deberían de ser acreditadas al afiliado. Eso es lo que dice, no el derecho, eso es lo que dice la justicia y el sentido común. Licenciado Máximo, vamos a hablar un poco de las AFP. Las AFP han estado un poco en el tapete en los últimos días. En el ojo del huracán. En el ojo del huracán, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque hemos tenido un modelo que la población y las instituciones y el Defensor del Pueblo está llamando a que ese modelo sea revisado de arriba a abajo por el Congreso Nacional. ¿Cuáles han sido los beneficios económicos de estas empresas? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el modelo de pensión instaurado en la ley 8701 es un modelo que solo beneficia a las AFP y los beneficios le brinda a los afiliados, que son los que aportan el capital. Y aquí hago un paréntesis para decir que este es el único negocio donde el dueño del dinero no manda. O sea, los afiliados aportan y ahora mismo el capital, a la fecha, al corte del mes pasado, hablamos de que hay acumulado 81.465.21 millones de pesos en los fondos de pensiones que han puesto los afiliados. Eso representa 17.57% del Producto Interno Bruto. Y entonces hay afiliados de manera total, general, 4.3 millones de afiliados. Eso se dividen entre lo que son afiliados pasivos y lo que son los afiliados activos. Los afiliados activos rondan más o menos 2,5 millones. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos ese monto engloba a toda la población general. ¿Por qué? Porque cada afiliado mínimo tiene una esposa, un hijo, 2 hijos, tiene un padre y una madre, que también son beneficiarios. Entonces, cuando nosotros multiplicamos 4.3 millones de afiliados, por lo menos por 2, estamos hablando de casi más de un 70-80% de la población, que son 10 millones. Entonces, este tema de AFP, por eso en consonancia con la solicitud que hace la doctora Zoila Martínez Guante a los legisladores, y le agradece también al presidente del Senado por haber tomado como punta de lanza el tema de las AFP y que hay que modificar la ley, es precisamente por esto, porque esta ley
involucra prácticamente a 12 millones de personas. Bien, uno de los temas que la doctora Zoila Martínez Guante aborda en su oficio, en su comunicación al Senado de la República, en la que señala cómo el Senado se ha adherido a este reclamo del defensor del pueblo y de buena parte de la población dominicana, la población sensata, es el tema de que los afiliados, a pesar de todo ese monto, que no cabe en una calculadora, Perfectamente. a pesar de todo ese monto, al parecer los cálculos dan que al momento de retiro, que ustedes nos dirán en qué edad nosotros nos vamos a retirar o lo que ya se están retirando de la vida laboral, los cálculos dan que va a ser una pensión, es decir, una mensualidad que no cumple con las expectativas de la población, es decir, que será un poco fuera de orden. ¿Qué usted tiene para decirnos en ese sentido? Ese monto que va a recibir la gente, ¿cómo se calcula y por qué será tan bajo? Las AFP y los defensores de este sistema nos han vendido a los dominicanos que este es un sistema que garantiza una pensión digna. Pero yo debo decirle que este sistema ni es seguro ni es social. Y mucho menos al final de la jornada, cuando una persona cotice 360 cotizaciones y llega a los 60 años, va a recibir una pensión digna. Entonces, hay varios esquemas. El primero es que la persona cumpla los 60 años de edad. Hay otra situación, que la persona cuando cumple 57 años y está desempleado puede optar por una pensión, ¿verdad? Y otro caso, que si la persona cumple 57 años y no tiene las cotizaciones suficientes, entonces a través del fondo de Seguridad Social, el Fondo de la Pensión Solidaria, se le va a complementar esa parte. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos los cálculos, es sencillo. En la mayoría de los casos, los cálculos que hemos hecho, la persona que se pensiona a los 60 años no va a recibir ni siquiera un 30%. Estamos hablando de los casos de una persona que haya cotizado, que gane mucho dinero, vamos a decir 1,000 pesos, 125,000 pesos. En ninguno de esos casos, si la programación, o sea, la reprogramación o la distribución, cuando llega a la edad de 60 años, entonces el cálculo que se hace puede ser a 10 años, 15 años y 20 años. Entonces, en ninguno de los casos, ese monto de esa pensión sobrepasará el 30% del salario actual. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué pensión digna estamos hablando? Usted menciona esos 15, 20 años. Estamos hablando de que es más o menos un cálculo del tiempo que va a durar viva la persona luego de sus 60 años. Sí, pero el problema está que nosotros tenemos un sistema de cálculo que no está ni siquiera en el reglamento, ni siquiera en la ley. Okay. Está en una circular prácticamente escondida, que para buscarla hay que buscarla con una lámpara, y ni así la encontramos. ¿Por qué? Porque han tomado como modelo el sistema de México. ¿Y qué pasa? La expectativa de vida de los dominicanos son 73 años. Entonces, ¿qué hace la AFP? El cálculo que hace una persona que llegó a 60, lo calcula en base a 20 años, que va a durar 80. Y mientras mayor es la cantidad de tiempo que le calcula a una persona, menos el monto de la pensión. Entonces, ¿qué pasa? Pero el problema mayor de esto es el hecho de que cuando una persona llega a los 60 años, por ejemplo, imaginémonos que una persona llega a los 60 años y tiene 2.500.000 pesos acumulados. El monto que le va a tocar, si le hacen un cálculo a 10 años, que va a durar 10 años de vida, el monto que le va a tocar, estamos hablando de, por ejemplo, 25,000 pesos. Entonces, el primer mes le darán 25,000 pesos, quedarán pendientes en capital que lo tiene la AFP, 2.475.000 pesos. ¿Y qué pasa con ese dinero? Ese dinero, la AFP se queda con él y empieza a producir dinero. Pero de ese capital que está ahí, que es del ahorrante, no le da interés. Entonces, lo que implica que el fondo de pensiones de los afiliados, cuando cumpla 60 años, se va a pagar con los intereses que genera su dinero. No con el capital. Exactamente, pero peor aún. Y el lucro cesante, el valor de ese dinero. ¿Por qué? Porque sabemos que 25,000 pesos hoy, ¿cuánto serán dentro de 5 o 6 años cuando uno se pensione? Prácticamente nada, con el tema del costo de la vida y el aumento de la inflación. Muy bien, muy interesante ese tipo de fórmulas que precisamente a eso que la doctora Zoila Martínez está llamando a revisar ese tipo de cosas, esos detalles de la ley. Licenciada Yajaira Sierra, ¿qué tipo de pensiones nosotros tenemos en República Dominicana? Es decir, ¿hay todo tipo o hay un solo tipo de pensión? Es decir, 60 años o hay otras modalidades para uno pensionarse en República Dominicana. Claro que sí, está la pensión por vejez. Esa es la pensión que al cumplir los 60 años y 360 cotizaciones, cualquier trabajador puede optar por ello. Está la pensión por cesantía por edad avanzada,
ese no incluye los 60 años de edad, sino que la persona después de trabajar cierto tiempo, puede ser 35 años de edad, o también incluye el monto que tenga acumulado que dé más de un 100% de lo que es un salario mínimo. Entonces, está también la pensión por discapacidad y la pensión por sobrevivencia. Esa pensión por discapacidad, Yajaira, ¿a qué se refiere eso? Una persona con discapacidad, ¿cómo puede pensionarse? ¿Cómo funciona eso? La pensión por discapacidad es esa pensión que viene a garantizar que un empleado que luego de pasar por un proceso de licencias médicas, es decir, que tiene alguna afección que no es de origen laboral, en el sentido de que puede acudir a su AFP luego de agotar ese proceso y su médico haberle dicho a través de una certificación conocida como certificación no apto para el trabajo productivo. Entonces, con todos sus documentos médicos, hace su solicitud de pensión por discapacidad en su administradora. Estos, a su vez, luego de recibir esa documentación, pues tramitan ese expediente a la Comisión Médica Regional, que es una dependencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social, quien le hace una evaluación y luego de validar el porcentaje de discapacidad que tiene ese empleado, ese trabajador, pues eso va a determinar si ciertamente le concerne una pensión por discapacidad o no. Bien, tanto el licenciado Máximo Calzado como Yajaira Sierra han mencionado el tema de los 60 años. Cabe traer a colación que hace unos años una institución pública de República Dominicana estuvo proponiendo de que no sean 60 años, sino 63. Y luego propuso 65. Fueron dos anuncios, 63 y 65. El defensor del pueblo, en voz de su titular, la doctora Zoila Martínez Guante, se opuso rotundamente a esas pretensiones, porque estamos hablando de un derecho fundamental, y los derechos fundamentales, televidentes, nuestros queridos televidentes, entendamos que son esencialmente progresivos, es decir, no podemos echar para atrás en los derechos. Una vez se estableció 60 años, no puede haber una norma nueva que diga, no, que ahora será 63, no, que después será 65, porque un día van a llegar a los 70 años también. Entonces no puede ser. Bien, licenciado Máximo Calzado, ¿cuáles son, o licenciada Yajaira, las principales, desde su punto de vista, detalles de la ley que deberían de ser revisados y mejorados? Entre tantos, ¿podemos mencionar algunos, licenciada? Efectivamente, uno de los conceptos básicos que deben mejorarse, más que modificarse, porque podría modificarse a favor de otras instituciones, de las instituciones que hemos mencionado, mejorarse, es lo que concierne a las prestaciones en salud, las prestaciones en medicamentos. Una de las preocupaciones de la doctora Zoila Martínez Guante es que para usted poder adquirir sus medicamentos tiene 8,000 pesos disponibles. Señora, hay medicamentos que cuestan eso. Hay personas que viven un constante enfermedad, unas personas, como usted había mencionado al principio, las que utilizan los medicamentos de uso continuo, las personas que tienen una enfermedad como diabetes, hipertensión, todo el tiempo utilizan medicamentos. Entonces, en un mes se va todo si usted inicia, si sus 8,000 pesos se le restablecen en enero, ya en abril, como por así decirlo, ya usted no tiene nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Costearlo de su dinero. Entonces, es una de las preocupaciones y entendemos que deben ser modificadas, y que las administradoras de salud pues no están diseñadas en la ley para estar negando prestaciones, para garantizar, porque las administradoras te niegan por los cuales tú las contratas. Entonces, es uno de los aspectos que debe mejorarse, y es que el seguro familiar de salud debe ser integral, debe ser universal, que realmente se apliquen los principios rectores de la ley, que no se aplican. Muy bien, y el caso de las famosas enfermedades catastróficas. Eso también es otro tema. Se dice catastrófica o de alto costo. Es porque acaba con la familia, acaban con la economía de la familia, pero también acaban
son enfermedades que acaban hasta con la moral y la psicología. Y hay que vender la casa también. En ocasiones hay que vender la casa, Así etcétera, es. etcétera. Ese renglón, licenciada Sierra, ¿qué Fíjese, decimos sobre ese renglón? las enfermedades de alto costo, como su nombre lo dice, es porque son muy costosas. O sea, y lo que tiene disponible cada afiliado por enfermedad, o sea, por evento, por años, es 1 millón de pesos. Y uno lo ve, bueno, desde el punto de vista de tenerlo en efectivo, podría ser mucho. Pero cuando se trata de una enfermedad, 1 millón de pesos tampoco da para nada, porque los tratamientos son costosos también. O sea, las quimioterapias y los medicamentos que coayudan a la quimioterapia son bastante costosos y eso no da para nada, también se agota. Y una vez que se agota, tiene o que costearlo o acudir a un programa que tal vez, bueno, vino para suplir esa parte, pero yo entiendo que si hay dinero para ese programa, puede haber dinero para suplir ese millón o aumentarlo. Claro, porque se trata de un derecho y recuerden que los derechos no son dádivas. Los derechos, aquellas cosas que otras instituciones nos quieren dar como parte de un programa social o parte, eso está muy bien, pero no podemos confundirnos las cosas. El problema es aquí que está en esta ley y no podemos confundir dádivas con derechos. Nuestros derechos fundamentales nosotros los exigimos conforme a la ley, no porque alguien quiera hacernos un favor, licenciado Así Máximo es. Calzado, y sobre todo en esa parte de pensiones. ¿Qué nosotros podemos, así por arriba, decir? Eso necesita mejorarse en favor de la población dominicana. Debo decir que este modelo se instauró en 27 países y de esos 27 países, 20 países han hecho reformas sustanciales al sistema de pensiones. Podemos hablar, y todos saben lo que pasó el año pasado con los disturbios en Argentina, en Chile, ha habido problemas en Perú, ha habido problemas en Ecuador. Entonces, en República Dominicana debemos abocarnos a hacer una reforma integral del sistema de pensiones, la ley en sentido general, pero haciendo mucho énfasis en el sistema de pensiones. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa con la persona actualmente que tienen fondos acumulados y no llegan a los 60 años, pero no están trabajando? Y posiblemente no le interese trabajar mal en el sector privado, sino que tienen su propio negocio. O la persona que vive en Estados Unidos que no le interesa cotizar. Entonces, tiene que esperar hasta los 60 años. Entonces, eso es una aberración, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vimos el caso de la pandemia del COVID-19, donde hay personas que tienen $500,000 de pesos, 700,000 pesos acumulados, pero no pueden acceder porque tienen 35 años o tienen 40 o 45. O sea, esa parte hay que modificarla. Y otra cosa, debemos de tomar en consideración las recomendaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, que está estableciendo que hay que abocarse a eliminar las AFP y a crear instituciones autónomas. ¿Por qué? Esto es importante que pongamos énfasis en esto, porque el 80% de los fondos de pensiones lo tiene el Estado. Entonces, si el Estado como quiera, había personas que decían, algunos comentaristas y juristas, que era un peligro que el Estado manejara los fondos de pensiones, pero en la realidad, en la actualidad, el Estado tiene el 80% de fondos de pensiones. Entonces, lo ideal sería que eliminemos la AFP, porque las AFP se ganaron el año pasado, en plena pandemia, 12,000 millones de pesos. Entonces, ese dinero, si hubiera una institución del Estado, por ejemplo, y ya vemos el caso del SENASA, que es descentralizado y funciona. Entonces, nosotros tenemos capacidad en República Dominicana para tener instituciones fuertes, descentralizadas, que manejen este tema. Y parte de esos beneficios podrían ir para los afiliados, el seguro de desempleo y la pensión de solidaridad. ¿No? Y el tema de las enfermedades catastróficas, que es un tema dramático en República Dominicana. Usted mencionó, licenciado Máximo, pensiones dignas, y hemos mencionado que la dignidad tiene que ver precisamente con la igualdad ante la ley. No puede ser que en República Dominicana tengamos pensiones de 500,000 pesos, 200,000 pesos, 300,000 pesos, y al mismo tiempo pensiones de 8,000 pesos. Y 1 millón también. Eso viola, y pensiones de 1 millón, eso viola absolutamente toda, ni siquiera la Constitución de la República, sino el sentido común y la justicia. Por último, vamos a recordar que tenemos nuestro material Ética, Moral y Cívica, Ética, Moral, Cívica y algo más. Nuestra producción educativa del Defensor del Pueblo, en el que han participado muchos personajes, comenzando por nuestra titular, en su redacción, y fue revisado, entre otras personas, revisado en cuanto al estilo, la corrección de estilo, etcétera, etcétera, por personas como Jacqueline Malagón y el doctor
Manuel Núñez. Se lo pueden recoger en la institución y también bajarlo de internet. Bien, hemos llegado hasta el final. Le prometemos en una próxima ocasión, cuando sea posible, volver a abordar ese tema de la seguridad social en la República Dominicana. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora.